Señor, esta noche venimos a ti, confiando que tú abrirás esta palabra a todos nosotros. Abre nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos interiores, nuestros oídos interiores, de tal manera que tú puedas mostrarnos con más claridad, profundidad, esta revelación. Confiamos en ti, Señor. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos. Esta noche entramos a la 13ª experiencia de vida. Y esta experiencia es algo... no usualmente hablamos de lo que vamos a hablar esta noche, para ponerlo de esa manera. Este tema de tratar con el espíritu está en cierta medida conectado con la palabra pasada de la disciplina, recibir la disciplina o aceptar la disciplina del espíritu, pero tiene otra dimensión que necesitamos profundizarla con cuidado. De hecho, el libro Nuestro Espíritu Humano es uno, y varios libros que el ministerio tiene. De aquí y de allá uno encuentra este tema que se mueve. El hombre espiritual también, los primeros 3 capítulos. Este tema se mueve, pero nunca realmente profundizamos en él. Yo entiendo que tiene ciertas lagunas que hace que no nos movamos con libertad en este tema. Y vamos a entrar poco a poco con él. Vamos a usar otras referencias y luego entraremos a algunos de los puntos más cruciales del tema, pero el tema general, que es tratar con el espíritu, lo estaremos tocando. Para eso entraremos en la base, que es 1 Tesalonicenses 5:23, un versículo que todos conocemos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ese versículo, para comenzar, nos está insinuando algo. Quizás usted pensó, bueno, quizás nuestra alma necesita santificación, nuestro cuerpo necesita santificación, pero mi espíritu, no, ya el Señor lo regeneró, ya está bien, no tiene ningún problema. Pero la palabra es precisa, no se equivoca. Cuando dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y empieza, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo, sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que está incluido dentro de la oración del apóstol, el que seamos santificados por completo y que seamos guardados perfectos. Nuestro espíritu humano está incluido ahí. Y ese es el punto que queremos trabajar esta noche. El espíritu humano, y esto desde que llegamos al recobro del Señor es algo muy común. Escuchamos ejercitar nuestro espíritu, ir a nuestro espíritu, porque el espíritu es el origen, la fuente, el medio, la conexión con la esfera celestial. Así que necesitamos entrar ahí constantemente para poder entonces tener un acceso y el recibir de la bendición del Señor. Pero hay algunas circunstancias, algunas cosas que necesitamos trabajar para que podamos ver esta lección de una manera mucho más clara. Necesitamos volver a ver cuál es la interacción del espíritu con el alma y el cuerpo, cuál es el origen inclusive del espíritu en su conexión con el alma y el cuerpo, para poder entonces profundizar un poco más en lo que es tratar con el espíritu. Génesis 2:7 dice: Jehová Dios formó el hombre
del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre alma viviente. En Números 16:22b dice: pero ellos postraron sus rostros y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Es decir, que en Números nos está diciendo que el espíritu de los hombres pertenece a Dios. El espíritu de los hombres pertenece a Dios. Y en Génesis 2:7 habla del soplo, del aliento de vida, y llegó a ser el hombre un alma viviente. Luego vamos a ver otra vez esa conexión. Mirando cuando dice: y Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Esto se refiere al cuerpo del hombre. Así que cuando habla de que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, se refiere al cuerpo del hombre. Y luego dice: y sopló en su nariz aliento de vida. Y eso que sopló en su nariz aliento de vida es el espíritu que menciona en Números 16:22. El espíritu que Dios pone dentro de cada ser humano. Y entonces, cuando el espíritu llega al cuerpo del hombre, entonces surge algo que se llama un alma viviente. Un alma viviente. Así que esa es la combinación. Cuando el espíritu infundió vida al cuerpo, el hombre llegó a ser un alma viviente, una persona viva, consciente de sí misma. Así que el hombre es un ser tripartito, como vimos en 1 Tesalonicenses 5:23, que posee un espíritu, un alma y un cuerpo. Así que según este versículo, el hombre fue creado primero con un espíritu y un cuerpo. Eran elementos independientes. Pero, fíjense, otra vez lo voy a repetir esto, porque yo sé que muchas veces no lo hemos percibido. Cuando el espíritu, cuando entró el soplo de vida, entre el espíritu y el cuerpo ocurrió algo y surgió el alma. El cuerpo estaba inerte, pero cuando entró el espíritu, el soplo, entonces el cuerpo despertó. Pero cuando el cuerpo despertó, para darle conciencia y darle personalidad a ese cuerpo, en la combinación del espíritu con el cuerpo surgió una tercera entidad, el alma. Así que sin el espíritu, el cuerpo está muerto. Cuando vino el espíritu, el cuerpo recibió la vida. Pero cuando el espíritu entra al cuerpo, surge algo orgánico, lo cual llamamos el alma. O sea que usted no va a ver ahí que dice Dios creó, Dios sopló el espíritu, Dios hizo al hombre del polvo, pero usted no va a ver que dice en ningún sitio y Dios creó el alma del hombre. No. Cuando sopló el espíritu y entró en el cuerpo, entonces dice que Adán vino a ser un alma viviente. ¿Por qué un alma viviente? Porque el alma tipifica la personalidad misma del hombre, de lo que el hombre es. Su mente, su voluntad, su emoción. Está ahí. Está ahí. Así que en ese sentido recibió la vida, pero no solamente recibió la vida, sino que recibió las características del alma. Así que necesitamos estar claros que hay una diferencia entre el espíritu humano y el espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Cuando el Señor sopla el espíritu, como el aliento, el ruach en hebreo, ese ruach que se sopla
y en el Nuevo Testamento en griego es el nefma, y significa el viento, el aliento que entra. Ese que se sopla no regenera al hombre. No le imparte la vida zoé al hombre. La vida divina en griego es zoé, pero sí tiene la capacidad de impartir la vía bios, que es la vida física, y también la vida psique o psique, que es la vida mental, que le da la capacidad mental. Así que esas tres vidas, de esas tres vidas, Adán participa de dos vidas en la creación del hombre. Así que cuando Dios imparte espíritu en el hombre, produjo dos vidas, la vida física y la vida del alma, o la vida psique o la vida psíquica. Todo eso surgió ahí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto nos va a llevar a entender la operación del espíritu. La operación del espíritu. Y por qué necesitamos considerar que nuestro espíritu sea santificado, sea perfeccionado. ¿Por qué? Dice, el hombre llegó a ser un alma viviente, lo cual significa que cuando se une en el espíritu, el cuerpo se le imparte vida, y así que no solo se produce el alma, sino que el alma y el cuerpo y el espíritu se entrelazan. Son unidos. El alma, el cuerpo y el espíritu son unidos. Y quedan incorporados para una función, para un servicio. Así que antes de que Adán cayera, su espíritu, su carne, no tenían conflictos. No había conflicto. Y ya yo les expliqué en otros mensajes que la palabra carne en la creación de Adán no tenía ningún problema. Recuérdese Génesis 2:24, los dos serán una sola carne. Y Adán diciendo, esta es carne de mi carne. O sea, no había problema con la carne. No había contaminación. Así es que estos tres elementos, el espíritu, el alma y el cuerpo, estaban en perfecta armonía y estaban integrados. Entonces, el alma era un eslabón que unía el espíritu y unía el cuerpo. Y el alma venía a ser el asiento de la personalidad del hombre y le permitía al hombre moverse, y Adán era Adán y Eva era Eva. El que tuviera una personalidad no lo hacía pecador, no, sencillamente era la personalidad de ese hombre creado. Y si no hubiese caído Adán, el Señor hubiese tenido una multiplicación de seres, y cada cual con su propia personalidad y cada cual con su propio nombre. Ese no tiene ningún problema. Porque cuando el espíritu llega al cuerpo del hombre, se integra con el cuerpo, surge el alma, y esos tres elementos comienzan a funcionar, empiezan a moverse, empiezan a establecer una relación. Así que un ejemplo que se presenta en este libro es muy interesante. Dice, si ponemos una gota de tinta en una vasija con agua, la tinta y el agua se mezclan y llega a ser agua entintada. Entonces, por un lado es agua, por un lado es tinta, pero cuando se mezclan el agua y la tinta, surge una tercera cosa que es el agua entintada. Así que por un lado estaba el espíritu, por otro lado estaba el cuerpo, pero cuando se mezcló el espíritu con el cuerpo, surgió el alma, como un tercer elemento
para darle entonces la vida psique al hombre para que pudiera pensar, analizar, ver y poder también recibir la operación y la transmisión de Dios por el Espíritu y poderla transmitir a su vez al cuerpo. Eso tiene que estar bien claro entre ustedes para poder seguir adelante con esta lección. Así que esta alma que surge, el espíritu era un ente independiente, el alma era un ente independiente y el cuerpo es un ente independiente, pero los tres coordinados. El alma sujetada al espíritu y el cuerpo sujetada al alma y al espíritu. El cuerpo en sí no tenía ningún tipo de presión, ningún tipo de manipulación como ocurrió después. En este momento sencillamente Dios transmitía, el hombre recibía, el alma procesaba y lo llevaba al cuerpo. Y por otro lado, de afuera hacia adentro, el cuerpo veía, el alma percibía y lo transmitía adentro. Así que era una combinación perfecta sin ningún tipo de problema. Pero poco a poco vemos que va ocurriendo un cambio. Por eso dice la Biblia, se siembra cuerpo anímico y resucitará cuerpo espiritual. Aquí va a ocurrir algo. Ahora, nuestra alma, por la caída hubo un cambio donde el cuerpo, el espíritu dejó de ser el guía, la cabeza, y el alma vino a tomar dominio junto con el cuerpo. Pero cuando el Señor venga, vamos a morir como un cuerpo anímico, pero cuando resucite, el orden va a estar perfecto otra vez. Lo único que no va a haber un cuerpo físico, sino que va a haber un cuerpo resucitado, va a haber un alma también perfeccionada y por supuesto el espíritu mezclado, transmitiendo directamente a Dios. O sea que todo, en 1 Corintios 15, 44, nos está hablando de la profecía. Cuando el Señor llegue, entonces se siembra cuerpo anímico y resucitará cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque será dirigido, gobernado, transmitido y el espíritu como el centro de todas las cosas. Y también dice que el primer Adán era alma viviente, pero que el postrer Adán es espíritu vivificante o espíritu que da vida. Cristo entonces incorpora en él los mismos tres elementos, pero están en el orden apropiado. Su espíritu está conectado, su alma está sujeta a su espíritu y su cuerpo está sujeto al alma y al espíritu. Ese es el proceso que el Señor está trabajando con nosotros. Así es que cuando el hombre cae, cuando el hombre se contamina, ocurre algo desastroso. Las principales funciones que el espíritu tenía en relación con Dios se amortecen. Y entonces el espíritu deja de recibir la infusión de Dios por la intuición y la comunión. Entonces, el espíritu lo que hace es, y vamos a repetir eso otra vez con más calma, se va a adherir más al alma del hombre. Y el alma, a su vez, toma al espíritu, su mente, su voluntad y la parte emotiva, entonces toma al espíritu y comienza el alma también a transmitirse a través del espíritu. Es decir, que
En vez del espíritu estar dirigido por Dios, ahora el alma asume el control absoluto del espíritu humano y del cuerpo del hombre. Eso ocurrió en la caída. Cuando nosotros somos regenerados, empieza un proceso para revertir todo ese daño. Y que el alma y el espíritu se separen y vuelvan a ubicar y a tener su posición. Pero eso va a ser el tema crucial que terminaremos esta noche. Cómo separar el alma del espíritu, la importancia de que eso ocurra, o si no, realmente el Señor tendrá que seguir tratando con nosotros. Pero es curioso que de aquí en adelante vamos a ver, en el Antiguo Testamento hay una serie de versículos que nos muestran qué sucede con el hombre y qué sucede con el espíritu del hombre que se adhirió al alma y el alma al espíritu del hombre. Y entonces hay muchos versículos que cuando usted los lee, usted no sabe si es el alma o si es el espíritu. Eso ocasionó que en muchos centros teológicos consideren que el espíritu y el alma es la misma cosa por ese asunto. Y ellos no entienden ni saben para qué es el propósito del espíritu del hombre, que es para contener a Dios. Entonces vemos estos versículos y vemos lo siguiente. Dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Es decir, que el espíritu estaba agitado, estaba incómodo, estaba inquieto. No es su alma, es el espíritu. Dice en Jueces 8:3, entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Y entonces, entre comillas, la traducción dice, entonces el enojo del espíritu de ellos contra él se aplacó. Es decir, aquí está hablando de un espíritu enojado. ¿Y cómo es que el espíritu se enoja? Bueno, el espíritu se enoja porque está amarrado al alma y está comenzando y transmite lo que el alma siente. Y el alma se fortalece con el espíritu del hombre. Dice, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. ¿Cómo es que el espíritu es impaciente? ¿Cómo es que el espíritu puede ser impaciente? El espíritu sencillamente está mezclado, adherido al alma y se ha convertido en un súbdito del alma para transmitirse. El alma no tenía el potencial de transmitirse con la intensidad, la violencia y la agresividad que la tiene ahora utilizando el espíritu humano del hombre. ¿Ok? Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira y entre comillas, o su espíritu. Proverbios 29:11. Quiere decir que aquí asocia la ira con el espíritu del hombre que la transmite. Pero uno dice, pero la ira es de la voluntad, la ira es de... Sí, es que el espíritu se convirtió en un filtro para transmitir lo que el alma tenía. Dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Isaías 29:24. No dice el alma, no dice la mente, dice el espíritu va a aprender inteligencia. ¿Cómo? Porque está mezclado con el alma. Isaías 65:14, por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Es decir, que el espíritu mismo va a recibir trato y va a recibir quebrantamiento, pero quien aúlla realmente es el alma, que es la que le duele, pero el espíritu lo transmite.
Y habla de las cosas que suben a vuestro espíritu, Ezequiel 11:5. ¿Qué son las cosas que suben a vuestro espíritu? Son las cosas que el alma transmite. Dice, y no ha de ser lo que habéis pensado en vuestro espíritu. Ezequiel 20:32. ¿Cómo es que pensado en vuestro espíritu? ¿Cómo es que el espíritu piensa, pero la mente no estaba el alma? No, es que se mezcló el alma con el espíritu del hombre. Cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Daniel 5:20. ¿Qué es eso? El espíritu se endureció en su orgullo. ¿Cómo es que el espíritu se endurece? Se endurece porque se convierte en un transmisor de lo que el alma siente, piensa y considera. Y ya no se habla del alma, sino que se habla del espíritu. Por eso es que esta confusión de que si el alma y el espíritu son una sola cosa, circula entre las personas, porque ellos no saben el proceso que ocurrió con la caída del hombre y cómo el espíritu del hombre se adherió, se mezcló con el alma y se hizo un súbdito del alma. Primero el alma estaba sujeta al espíritu, pero ahora el espíritu se sujeta al alma. Y en cierta medida la carne también se sujeta al alma. Así que el alma se convierte en el centro y el timón, por un lado del espíritu y por otro lado de la carne, del cuerpo. Es el centro, ahí se maneja todo. Entonces, estamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, donde Pablo habla, viene a hablar con los corintios y le dice, yo no pude hablaros como espirituales a ustedes. Ustedes son carne. Y luego en el 3 le dice, ustedes son carnales. Entonces aquí Pablo habla de dos categorías, los espirituales y los carnales. Pero hay una tercera categoría, que es lo que la Biblia llama los anímicos. Y fíjense bien qué interesante. Una persona no regenerada, cuando nace y se desarrolla, esa es su condición. Su espíritu humano está amortecido para Dios, no tiene ningún uso para Dios, no tiene intuición, no tiene comunión. Lo único que tiene activo es su conciencia, pero es una conciencia limitada, restringida también, condicionada. Así que el alma es la que gobierna el espíritu del hombre, y el alma tiene su propia personalidad y también recibe y transmite lo que el cuerpo tiene. Y a esos, Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, y aquí viene la palabrita, los anímicos, que no tienen espíritu. Otra palabra para anímicos es almático. Pero en griego la palabra es conocida para ustedes y lo vamos a ver más adelante, que es psíquicos, pero se puede pronunciar psíquicos o psíquicos, que es decir, que son personas que se mueven por la vida psique, no por la vida zoé, sino por la vida psique. Y entonces a eso es lo que los Judas le llaman los anímicos o los psíquicos, que todo lo trabajan y lo mueven en su alma. Ahora, cuando una persona inconversa se convierte, eso es normal. El problema es cuando un hermano recibe al Señor, lo recibe en su espíritu, pero entonces continúa siendo anímico, continúa siendo mental, continúa siendo almático, y todo lo filtra y todo lo procesa desde su alma, y su espíritu no se puede liberar porque sigue atado, no se ha partido, no se ha separado
del alma. Así que ese es el punto clave aquí. Porque esa condición es profunda, es seria. Y entonces el espíritu de esas personas, aunque esté regenerado, sigue siendo controlado por su mente, por sus emociones. Y se desarrolla inclusive un servicio para Dios, haciendo cosas buenas para Dios, pero todo está en su mente, en la psiquis, el psíquicos. Y a eso, por eso entonces se le habla de los anímicos. Así que el espíritu, aunque está muerto para Dios, no tiene funciones para Dios, está presente y está vivo para el alma. Así que cuando el hombre cayó, no perdió su espíritu humano. Uno pensó que sí, que estaba muerto y estaba allí quietecito. No. Está activo, funcionando, pero está transmitiendo el alma. El espíritu se convierte en una expresión y extensión del alma. Entonces, hace 3 años o 4 años, en una reunión de hermanos responsables y colaboradores, el hermano que comenzó, trajo este mensaje y comenzó diciendo exactamente como dice aquí. Generalmente un hombre es más genuino cuando se enoja, porque en ese caso su espíritu es liberado. Cuando un hombre no está enojado, siempre sigue ciertas reglas o éticas objetivas, escondiendo dentro de sí su condición verdadera. Pero cuando se enoja extremadamente, hasta el punto que ni siquiera puede tolerar su enojo ni esconderlo más, estalla por encima de todo. Lo que él siente interiormente, lo habla exteriormente. Y el enojo que siente por dentro, lo expresa por fuera con ademanes que revelan su condición. En ese momento es que su espíritu se está manifestando. Cuando yo escuché eso, a mí no lo pude tragar. Yo decía, que yo no entiendo. ¿Cómo es que el espíritu se libera? ¿Cómo es que puede que el hermano diga que es cuando más genuino está? Yo me quedé confundido. Y ahora, estudiando esta lección, lo encuentro de vuelta, con la diferencia que con la explicación que yo les di a ustedes, ahora podemos entender esta aseveración. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que por cuanto el espíritu del hombre por un lado se amorteció, por otro quedó vivo, pero subyugado al alma. Y como vimos con todos los versículos anteriores, el alma se expresa, se manifiesta utilizando el espíritu del hombre. Y mientras más fuerte sea el espíritu de una persona, en el ámbito del alma, más fuerte es esa persona en la manera de comportarse o de ser. Y lo único que nosotros no habíamos pensado, que esas expresiones y esas maneras de ser de esa persona, y que en otros momentos le hablamos de la peculiaridad, es la expresión del espíritu humano de esa persona que está subyugado al alma de esa persona. Ahora lo entendemos. Ahora lo podemos entender. Entonces, por eso es que el título de este mensaje es Tratando con el espíritu humano. ¿Qué es lo que hay que tratar con el espíritu humano? Bueno, hay que tratar lo que dice en Hebreos 4:12, que tiene que haber una separación del alma del espíritu.
para que Dios entonces pueda moverse y pueda fluir. Repasando, cuando Adán desobedeció a Dios, su espíritu murió. Hasta ahí estamos bien. El espíritu siguió en Adán, pero estaba muerto para Dios. No es que estaba inerte, no. Estaba muerto en sus facultades para Dios. Había perdido sus facultades, la intuición, la capacidad que él tenía de conectarse con Dios, de hablar con Dios, de percibir a Dios, se corrompió por el pecado. Así que él quedó privado de entrar y participar de esa esfera. Entonces, lo otro que ocurre, que el espíritu de Adán, así como de todos sus descendientes, quedó bajo el dominio del alma. Y poco después, entonces el espíritu se fue absorbido completamente por el alma, se fusionó con ella y las dos partes quedaron ¿qué? Entretejidas. Entonces, después que el espíritu humano quedó entretejido con el alma, el hombre comenzó a vivir en sus conceptos, en su mente, en su análisis. Empezó a actuar conforme a su intelecto, con sus sentimientos, con sus emociones, con su razón. Entonces, el hombre, ya el espíritu había perdido su poder y sus sentidos, quedó embotado a nivel espiritual. Así que el espíritu del hombre lo que hizo fue fortalecer entonces el alma. Perdió sus funciones espirituales por un lado, pero por otro lado se activó y se dedicó a transmitir y a reforzar el alma. Así que por un lado estaba allí, está ahí, pero por otro lado para Dios no está. Para Dios no está. Así que ese es el punto aquí. Necesitamos darnos cuenta que tenemos una situación que necesitamos darnos cuenta, porque de lo contrario estaremos pensando que nuestras acciones, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, pues es como hablamos cuando hablamos de entrenamiento, de perfeccionamiento, pues hablábamos del yo y hablábamos de la peculiaridad y todas esas cosas, pero ahora estamos agregando un elemento nuevo que no habíamos trabajado. Y es que esa expresión que sale del hombre, la Biblia en el Antiguo Testamento le habla del espíritu del hombre, en una manifestación que es la expresión del espíritu del hombre amarrado con el alma. Por eso es que en Génesis 6:3 dice Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el ser completo del hombre, el espíritu, el alma y el cuerpo, se contaminó. Así que ahora Dios no tiene manera de hablar con el hombre. Dios no tiene manera de transmitirse al hombre, porque el espíritu está contaminado, el alma está contaminada. Y ahora el hombre también se sujeta, el cuerpo se convierte en carne, porque ahora ya el cuerpo no está sujeto al espíritu, no está sujeto a Dios, sino que ahora depende y está en armonía con el alma. Lo que el alma siente, el cuerpo lo siente. Y lo que el cuerpo siente, el alma lo siente. ¿Y dónde lo transmite? Cuando se ejercita ese hombre en una manera de emoción, o en una manera de coraje, o una manera de inspiración, ¿qué sale? El espíritu del hombre, contaminado. Aunque diga y haga cosas buenas, para Dios está contaminado. Por eso es que Judas le dice: los anímicos que no tienen espíritu.
Y Judas, cuando dice que no tienen espíritu, no se está refiriendo a que no tenga el espíritu humano vivo, sino que no tiene un espíritu para Dios. Es un espíritu que se ha perdido dentro del alma, por lo cual esta persona ahora es un ser anímico, es decir, un ser de su mente, un ser de su alma. Y esa es la condición del hombre. Y aunque Dios hizo el espíritu, como ya vimos en Números 16:22, porque Dios es el espíritu de todo, Dios hizo los espíritus y es el dueño de los espíritus de toda carne, ese espíritu está inutilizado para Dios. Ahora, ese espíritu todavía tiene el elemento que le da la vida al hombre. O sea, ese espíritu no se puede descartar porque cuando el hombre muere, ya sea que esté santificado, como empezamos leyendo, y perfeccionado para Dios, o no, como quiera, va a ir a Dios. Y Dios, en la mezcla del alma de esa persona con su espíritu, Dios ahí tiene todo el expediente. Ahí está todo el expediente, no hay que escribir nada. Dios lo va a ver y va a leer el expediente. Ah, ¿cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu alma? Lo que le pasó a las vírgenes, ¿se acuerdan? Habían 5 que eran prudentes y 5 que eran fatuas cristianas. Unas, la vasija estaba vacía, no tenía suficiente. ¿Qué era eso? Un espíritu humano que no estaba perfeccionado, un espíritu humano que no estaba lleno de Dios. Y las otras sí estaban y entraron entonces ¿a qué? A las bodas. Así que este espíritu humano que está en nosotros está activo. Y en caso de los hombres caídos, y en algunos cristianos también, se mueven de cierta manera que su espíritu es agresivo, es fuerte, es convincente, es dominante. Y cuando esa persona llega a un salón, todo el mundo se queda, no quiere decir nada porque esa persona es muy fuerte. Eso se da mucho a veces con los jefes de empresa, que los dueños de una empresa desarrollan una manera de tratar, una manera de hablar. Pues mire, ese espíritu contaminado, que esa persona lo ha trabajado de tal manera para transmitirse de esa manera. Así que hay un gran problema. Hay un gran problema. Ya esto no es un asunto necesariamente de salvación. Esto es un asunto que Hebreos dice que la palabra de Dios tiene que penetrar y dividir el espíritu del alma. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que dividir? Porque esa unión que hubo entre el alma y el espíritu del hombre es ilegal. El espíritu del hombre no fue hecho para eso. Y el autor de Hebreos no estaba hablando ahí de personas no regeneradas, sino específicamente a judíos que habían recibido al Señor, pero se habían mantenido en la esfera natural y habían permitido que la religión se mezclara con el evangelio que ellos habían recibido. Y habían utilizado entonces su alma y su espíritu humano para promocionar la religión combinada, mezclada, de una manera natural. Y Pablo dice, ustedes tienen que cortar el alma del espíritu porque la manera que ustedes están moviéndose realmente no es de Dios. Hay una tercera característica que no la quiero profundizar, pero ustedes saben que existe. Y quiero que sepan de dónde sale. Le llamamos los pseudo espirituales, los cuales se ejercitan en su espíritu humano para tratar de contactar seres espirituales. Esas son personas que practican el espiritismo, la adivinación, la brujería. Ellos, utilizando su espíritu humano, se comunican con la esfera espiritual, no por medio del Espíritu Santo,
sino mediante el alma, que es algo externo, y el espíritu del hombre les permite tocar esos entes. Y curioso que le llaman psíquicos, o le llaman mentalistas, o le llaman espiritistas, pero todo está en la esfera del alma y el espíritu del hombre. Y eso Dios lo condena y Dios lo detesta. Y si ustedes saben lo que le pasó a Saúl, Dios detesta eso. ¿Por qué? Porque está usando un instrumento que Dios lo usa para santificar y perfeccionar al hombre, lo está utilizando para tocar a Satanás. Y por eso es que Dios odia, detesta el espiritismo, la santería, la brujería, todo lo que tenga que ver con eso. Dios no lo quiere, porque es el esfuerzo del hombre, el ejercicio del espíritu del hombre. Así que estos individuos están unidos a Satanás y a los espíritus malignos. Su espíritu es muerto para Dios, pero se aviva, se reactiva. Y Satanás los ejercita para que puedan manipular y ser transmisores de los espíritus malignos. Y la gente considera que eso es algo maravilloso, que los muertos le hablan, que la familia le dice, todo eso es mentira. Esa es la dimensión más oscura que más Dios detesta, porque están utilizando las herramientas que Dios preparó para santificar y perfeccionar al hombre, para contaminar al hombre. Así que necesitamos entonces entrar a este punto de tratar nuestro espíritu y también tratar con nuestra conciencia. Este asunto de tratar hemos hablado mucho de tratar con la conciencia, pero nunca hemos hablado este asunto de tratar con nuestro espíritu. Y la base, 1 Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser sea santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que nuestro espíritu humano, por causa de la caída, por causa de la mezcla que tiene con el alma, necesita ser tratado. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre el asunto de la disciplina del espíritu. Y vimos que había una disciplina directa y una disciplina indirecta. Y vimos que la disciplina directa, pues hay casos que en la Biblia están, y hay casos también físicos donde por la manera de esa persona comportarse y ser, Dios trabaja con esa persona directamente para quebrarlo, para que se arrepienta. Eso se vio ahí en Corintios cuando aquella persona se acostó con la mujer de su padre, y Pablo dijo, no, yo lo voy a entregar a Satanás para que su espíritu sea salvo. ¿Qué es eso? Pablo iba a tocar a Dios para que mandara a Satanás a tocar a ese hombre en la tierra y lo procesara para que se humillara, se arrepintiera. Pero ya vemos que el hombre se asustó bastante, se arrepintió profundamente y los hermanos lo perdonaron, y Pablo dijo, bueno, si ustedes lo perdonan, pues yo también lo perdono. Pero Pablo está hablando de algo misterioso con personas que caen. Entonces la indirecta son las circunstancias que ocurren, que nosotros no las provocamos, que no necesariamente Dios las provoca para castigarnos, pero cuando ocurren, entonces el Señor lo utiliza para quebrarnos. ¿Saben que hemos estado hablando de ese asunto de quebrar? Y de hecho les traje un ejemplo. Cuando una persona está triste, está amargada, está quebrantado. Quebrantado viene de quebrarse, de romperse. Bueno, hoy hablamos un poquito más sobre eso. Por causa de que el espíritu humano está amalgamado, mezclado con el alma y está siendo un súbdito del alma, cuando el Señor llega dentro del espíritu del hombre, no crea que eso explota y se resuelve. No. Hay que pasar un proceso. Hay algunos que reconocen su condición, se arrepienten profundamente,
Entonces su conciencia le muestra detalles de su ser. Su conciencia le muestra ataduras que tiene. Y esas ataduras, la conciencia muestra las cosas, pero las ataduras que se mantienen están en el espíritu humano. Y entonces esa persona necesita arrepentirse profundamente. Porque esas ataduras son los que producen un tipo de personalidad. Esas ataduras y esa mezcla es lo que produce esas peculiaridades de cómo manejar las cosas, de cómo hacer las cosas. Como el caso de Jacob. Jacob tenía unas maneras de hacer las cosas, manipulando las cosas. ¿Qué era eso? Eso era su espíritu humano mezclado con su alma, buscando el beneficio propio. Así que, ¿qué hizo Dios? Quebró a Jacob. Quebró a Jacob al punto que Jacob fue liberado y al final pudo bendecir a otros. Así que el trato de Dios con la conciencia es muy fino, muy delicado, y no queremos entrar porque ya hemos hablado bastante también de la voz de la unción que trabaja en nosotros como advertencia, pero el espíritu, el trato con el espíritu está más que en los pecados cometidos, que ahí lo trabaja la conciencia, está trabajando con las intenciones impuras, los motivos impuros, una manera de ser torcida que existe dentro de esa persona. Y entonces su espíritu, cuando habla, cuando se expresa, cuando hace algo, cuando va a trabajar en algo, siempre tiene una doble intención, ya sea por orgullo, ya sea por sobresalir, ya sea porque tiene cosas escondidas de muchos años y no las ha sacado. Entonces, aquí nos dan algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, considere a una hermana que relata a otros cierto asunto mientras ella habla, hay un mal motivo escondido en ella. Esto se da mucho. Una persona viene a hablarle a usted un asunto, pero mientras esa persona está hablando ese asunto, usted puede percibir que detrás de lo que esa persona está diciendo hay otra cosa. Hay otra cosa. A mí han venido personas y me han dicho, no, nosotros no queremos reunirnos más. Y me dan una excusa. Pero realmente la excusa que dieron no era, sino que había algo profundo dentro de su espíritu que ellos mismos no quieren revelar. Pero por la experiencia que uno tiene, uno se da cuenta, esa excusa no es la razón principal. Entonces, esa manera de ser de los motivos ocultos que están escondidos y que se han desarrollado y contaminan el espíritu, entonces, por un lado, la conciencia trata de demostrarlo, y alguien, cuando surge la acción y la persona dice, ay, ¿verdad que lo hice mal? Se arrepiente y dice, pues ya me limpié con la conciencia. Pero lo que está ocasionando esa acción, esa actitud, sigue ahí. No ha podido tratar todavía la raíz por donde salen las cosas. En el libro del entrenamiento del perfeccionamiento, el hermano habla de un hermano que le gusta hacer chistes mientras comparte. Y entonces él dice, bueno, yo tengo un problema con mi peculiaridad, es que me gusta hacer bromas. Y entonces pues todo el mundo dijo, pues sí, tienes que arrepentirte. Pero el hermano Lee miró profundo y dijo, ¿tú sabes cuál es tu problema? Que a ti te gusta ser diferente. A ti te gusta hacer las cosas que la gente te vea, que tú haces todo diferente a los demás.
¿Qué era eso? Eso era un espíritu contaminado en algo que él mismo no se había dado cuenta. Había una acción externa, pero había una motivación oculta que lo hacía moverse en su alma, en sus pensamientos de esa manera. Fíjense qué cosa más profunda. Por eso esta persona que tiene algo dentro de ella, cada vez que viene a hablar del asunto, a la vez que viene a contar el asunto, lo que está dentro de ella, los que tienen un espíritu ejercitado y son sensibles, se van a dar cuenta que esta persona, aunque está contando una cosa, realmente hay otra cosa que lo está motivando. Otro ejemplo muy común, esto lo veo yo con mucha frecuencia. Muchas veces un hermano está disgustado con otro hermano. Y cada vez que el hermano comete un error, lo critica. Y con razón, porque el hermano cometió un error. Y cada vez que el hermano mira, está mirando, no que hace esto, no que hace lo otro. Todo el tiempo está observando qué cosas negativas hace ese hermano. Y entonces, aunque aparentemente lo que hace es, entre comillas, no que yo esté haciendo daño, es que yo quiero, ¿verdad?, que lo ayuden. Yo quiero que este hermano, pues, haya alguien que haga algo bien por él, porque mire lo que hace con esto, y mira lo que hace con lo otro, y mira lo que hace. Ese hermano que está criticando y exponiendo al otro hermano con el pretexto que es para que lo ayuden, es que su espíritu está contaminado. Y hay algo profundo que tiene en su espíritu, no en su alma, ya. Porque a lo mejor cuando lo pensó se arrepintió. Y, ay, Señor, perdóname que estoy pensando así mal de mi hermano, yo lo quiero mucho, lloro por él. Pero su espíritu todavía está marcado. Y por eso que aunque él haga el esfuerzo de ir donde el hermano y darle un abrazo y hermano, te amo, por dentro su espíritu está marcado y no puede liberarse de eso. Y por eso que cada vez que él puede ver un pequeño error que comete el hermano, él lo trae. ¿Por qué lo trae? No porque quiera ayudar al hermano, no, porque su espíritu está contaminado. Y aunque trabajó con su conciencia cuando surgió cualquier situación, pero su espíritu está contaminado. Y hasta que él no descubra eso, y hasta que él no se arrepienta profundamente y permita que el espíritu entre y fluya y lo lave, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Así que este asunto es mucho más profundo que la conciencia. Así que la conciencia trata con el sentir, las cosas que ocurren, que las percibimos al momento. Pero cuando hablamos del espíritu, es algo interno, algo profundo, que se ha desarrollado, que el enemigo tiene un bastión ahí, el enemigo tiene una posesión ahí y manipula el alma para que el alma reaccione. Así que tratar con la conciencia, con el espíritu, es mucho más profundo, mucho más severo que tratar con la conciencia. Y necesitamos aprender a tratar con nuestro espíritu. Por eso es que es necesario que el espíritu se divida del alma. Que el espíritu se divida del alma. Y terminamos con esto. Aquí puedo comenzar otro mensaje de 1 hora con este tema, porque no se habla mucho. Pero vamos a trabajar con la nota, nada más, de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí está. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí describió las 3 partes del hombre, los coyunturas y los tuétanos habla del cuerpo, y los pensamientos y las intenciones del corazón está hablando del alma y la conciencia.
pero también el espíritu. Todo tiene que ser tratado como comenzamos. 1 Tesalonicenses 5:23, aquí concluye la manera de ser santificado es tratando con todo nuestro ser, especialmente con el espíritu. Y por un lado, como vimos la semana pasada, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de lo más hermoso, lo más grande, lo más sublime, lo más especial de todo el universo. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que sostiene el universo. No solamente sostiene el universo, contiene la realidad de todas las cosas que nosotros vemos, que las encontramos majestuosas y grandiosas. La palabra es la que contiene la realidad de todas las cosas creadas, inclusive el universo que todavía ni nunca nadie va a poder explorar, porque ese universo está hablando de Dios mismo. Ese universo es la sombra de Dios. Así que por más billones y billones y billones y billones que gasten en un telescopio, no van a llegar a ningún sitio. Pero nosotros en nuestro espíritu podemos tocar la realidad de Dios. Entonces, cuando dice ahí que la palabra es una espada de dos filos que corta, está hablando de la operación que creó el universo. Está hablando de la operación que es Cristo mismo, con la autoridad y el dominio de Dios, para terminar lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, la manera que Dios lo hace, como vimos la semana pasada, es mediante los tratos. ¿Por qué? Porque el espíritu está preso dentro del alma y el alma necesita ser ¿qué? Quebrada. Necesita ser quebrada, y eso lo cantamos en el primer cántico. ¿Para qué? Para que cuando el alma se quiebre, el espíritu tenga una brecha para salir y poder entonces comenzar a capturar el alma. Un corazón contrito no despreciará a Dios. Un espíritu manso, un espíritu puro. ¿Qué es eso? Un espíritu que está abierto para que Dios se mueva y entre. Pero cuando nuestro espíritu está cerrado, nuestro espíritu tiene cosas ocultas de nuestra personalidad, nuestra manera de ser, la manera como fuimos criados, situaciones, experiencias negativas, cosas que pasamos y no las queremos tocar, pero están ahí. El Señor sigue preso. Esa expresión que Dios está preso, yo la escuché cuando llegué a Recodo y no entendía cómo Dios puede estar preso. Cuando el Señor entra en nuestro espíritu, Él necesita salir. Pero sale si nosotros le abrimos. Sale si nosotros confesamos nuestra condición, nos arrepentimos de nuestra condición, renunciamos a nuestra condición. Y entonces el Señor comienza no solamente a estar en el espíritu, sino que ahora entonces entra al alma. Y no solamente entra al alma, la separa. Y entonces ya el alma no tiene poder contra nuestro espíritu. Nuestro espíritu revierte a su posición original de autoridad para que el alma se sujete y nuestro cuerpo se sujete. Porque hay tantos hermanos que tienen problemas con sus concupiscencias, con sus debilidades físicas, con el sexo. ¿Por qué? Porque su espíritu está atado, su alma está atada y no hay dominio. Si usted podrá luchar contra eso y gritar y pelear y ayunar. No, usted tiene que orar y buscar qué está en su espíritu que lo mantiene amarrado a la vida del alma para que se separe y entonces el Señor se encarga. Ya como vimos, el hombre es tripartito y ya vimos que en este versículo la palabra parte y rompe. Y hay un proceso en Egipto, por ejemplo, vemos todo el cuadro. Primero, en Egipto fueron liberados, en el desierto ellos vagaron y en Canaán el pueblo de Israel entró. Toda esa historia de esos tres lugares representa las tres etapas de nuestra salvación, de la salvación nuestra de Dios. Ese es un tipo de nosotros, de todos los creyentes del Nuevo Testamento.
Así que en la primera etapa recibimos a Cristo y somos redimidos y liberados del mundo. En la segunda etapa empezamos a vagar en el desierto, en nuestra búsqueda, a profundizar en el Señor. Y eso implica que todavía estamos en el alma. Siempre que estamos vagando y estamos buscando y estamos gimiendo, estamos en el alma. Entonces, en la tercera etapa es cuando llegamos a la buena tierra, donde disfrutamos a Cristo en toda su plenitud. Y eso lo hacemos cuando tocamos nuestro espíritu. Y nuestro espíritu se libera. Y el Señor puede entonces derramar su unción y cubrirnos completamente. Así que cuando disfrutamos a Cristo es tipo de entrar a Canaán. Cuando estábamos en el desierto, en el alma, los israelitas no dejaron de murmurar, de criticar, de argumentar, de recriminar, de protestar. Pero eso ocurrió ¿qué? En su alma, no en su espíritu. Su espíritu estaba mezclado con su alma y era un espejo de su alma. Pero cuando Caleb y Josué creyeron la palabra de Dios, obedecieron al Señor, prosiguieron a la meta, esto lo hicieron sencillamente porque su espíritu se liberó y se sujetó a Dios. Así que hoy el Señor necesita romper, partir con la palabra y hacer la división del alma del espíritu. Y así como está escondido el tuétano de la coyuntura, así también está el espíritu mezclado con nuestra alma. Y para eso las coyunturas tienen que ser quebradas. Y el quebrantamiento llega mediante el proceso, mediante la disciplina, las circunstancias, que poco a poco somos quebrados y el Señor tiene la manera de que la palabra entre, de que la palabra nos sature, y entonces el Espíritu mismo, con el poder y la fuerza del Espíritu que está en nosotros, Él se encarga de trabajar con nuestro espíritu. El Señor constantemente hablaba de negar el alma, la vida del alma, de negar nuestro yo. ¿Qué era eso? Eso era negar nuestra alma para que nuestro espíritu fuera liberado y que el Señor pudiera entonces completar. El espíritu que mora en nosotros tiene todos los elementos que necesitamos para que nuestro espíritu sea santificado, para que nuestra alma sea santificada y que nuestro cuerpo también sea santificado. Hoy necesitamos orar y decirle: Señor, expón mi condición, expón mi situación. Yo no quiero enfrentarte cuando yo parta o cuando tú vengas y que tú me digas que mi espíritu siguió atado al alma y que todo lo que yo hice por ti fue en mi alma. Como le pasó a aquellos en Mateo, que el Señor le dijo: yo no los conozco a ustedes. ¿Por qué? Porque ellos estaban ejercitando, moviéndose en su hombre natural, en su fuerza natural, en su espíritu y en su alma, haciendo cosas para Dios, pero eran ilegales. Este es un tiempo serio, profundo, de tomar esta palabra y darse cuenta que muchas de las cosas que usted dice, es que yo soy así, es que yo no sé, es que yo no puedo cambiar. O cuando su esposa lo mira y le dice: mira, tú estás haciendo tal cosa. No, es que tu espíritu necesita ser sanado, ser limpiado, ser santificado y ser liberado de las ataduras de la vida del alma. Nosotros no queremos soltar el alma, nosotros no queremos soltar el alma. Nos gusta el alma, nos gusta la vida del alma, pero la única manera es la cruz. El elemento de la cruz está en nuestro espíritu. Y una vez que logramos liberar nuestro espíritu, el elemento de la cruz se encarga de tomar dominio de nuestra vida del alma, de tomar dominio del espíritu y poner las cosas en orden hasta que podamos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en mi carne la vivo en la fe del Hijo. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya el orden en mí se organizó la cosa. Ahora el Señor es el que gobierna en mi espíritu, en mi alma
y en mi cuerpo. Gracias, Señor, te presentamos esta palabra. Trabaja en nosotros, gana en nosotros, profundiza en nosotros, revélate en nosotros. Cuánto necesitamos que fluyas, cuánto necesitamos que avances, que penetres, que rompas, que quebrantes, hasta que tú logres lo que tú deseas y podamos tener tu expresión. Gracias, Señor. Amén.